Buenos días. Cuando son pasadas las 10:10 de la mañana, en este domingo 10 de octubre, comenzamos la segunda jornada del 19º Congreso Nacional del Lupus, organizado por FELUPUS, la Federación Española de Lupus, y la Asociación de Lupus de Málaga y Autoinmunes. Un congreso que cuenta con el reconocimiento de interés científico-sanitario por el Ministerio de Sanidad y avalado y recomendado por la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Fundación Piel Sana, perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología, así como la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. Parece que vengo yo de la maratón. Saludamos también, aparte de a ustedes asistentes presenciales aquí en el auditorio Edgar Neville, a nuestros asistentes telemáticos remotos que nos están viendo desde los canales de YouTube, Facebook y Twitter de FELUPUS. Pues vamos a comenzar con la que es la tercera mesa del Congreso, que lleva por título Más afectaciones orgánicas y que estará moderada por el doctor Antonio Fernández Nebro, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, y en la que van a participar 3 ponentes. La primera ponencia lleva por título Riesgo cardiovascular, hipertensión arterial pulmonar. Como bien sabéis, el lupus es una enfermedad crónica y sistémica que afecta a diversos sistemas orgánicos de nuestro cuerpo y en algunos de ellos nos vamos a centrar gracias a la intervención de nuestros especialistas. En primer lugar, abordaremos el riesgo cardiovascular y la hipertensión arterial pulmonar. Las pacientes presentan un alto riesgo cardiovascular de enfermedad cardiovascular prematura, siendo la aterosclerosis la enfermedad cardíaca más frecuente, aunque también se han identificado manifestaciones como miocarditis, valvulopatías, trombosis y vasculitis. Los factores de riesgo cardiovasculares han sido ampliamente estudiados en las pacientes con lupus y es importante considerar los factores relacionados con la enfermedad, el tiempo de evolución, la edad al diagnóstico, la actividad de la enfermedad, dosis de corticosteroides y presencia de anticuerpos de antifosfolípidos. Seguidamente va a intervenir el segundo ponente con la ponencia titulada ¿Cómo afecta neurológicamente el lupus? Otro órgano que puede verse afectado es el cerebro y aquí hablamos del neurolupus o conjunto de síndromes neurológicos y psiquiátricos que se presentan en pacientes con lupus eritematoso sistémico y que son atribuibles a la enfermedad. En concreto, se estima que tienen una prevalencia del 4,5%. Las manifestaciones neuropsiquiátricas condicionan un deterioro importante de la calidad de vida de los pacientes y es imprescindible un tratamiento precoz y enérgico para intentar conseguir la remisión sin secuelas o, como mínimo, una recuperación funcional parcial. Finalmente, nuestro tercer ponente hablará sobre el abordaje actual frente al lupus. Pues nada más, sin perder más tiempo, que venimos como el maratón, pues doy paso al doctor, moderador de la mesa, para comenzar con las ponencias. Cuando quiera, doctor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Como ya se ha indicado, vamos a dar comienzo a la primera mesa de esta mañana, que va a tratar sobre diversas afectaciones orgánicas que se producen en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Vamos a abordar lo que es el riesgo cardiovascular, la afectación neurológica y un tratamiento integral del paciente con lupus eritematoso sistémico, como ya nos ha indicado la presentadora. En primer lugar, me gustaría agradecer pues, a la Asociación Malagueña de Lupus, a la Federación, el que bueno, pues haya contado conmigo para participar en el diseño de este congreso, que bueno, tanto éxito está teniendo, como estoy viendo, algo que es
muy importante para los pacientes con lupus eritematoso sistémico porque permite de que tengan una interacción con los médicos que nos encargamos normalmente de tratarles en las consultas. Y por tanto, esa oportunidad es la que tenemos que primar. Es por eso que, bueno, tenemos un espacio importante para la discusión con los profesionales y esa oportunidad pues no tenemos que dejarla pasar. Así que vamos a continuar en la mesa. En primer lugar con el doctor Antonio Esteban Luque, que nos hablará, como digo, de riesgo cardiovascular, y él es jefe de servicio de cardiología en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Él tiene una gran experiencia y, bueno, pues me comentaba que tiene un servicio bastante amplio y que aborda todas las funciones que un cardiólogo de un hospital de tercer nivel es capaz de hacer. Antonio, cuando quieras, puedes comenzar. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación que disfruto hoy, sobre todo es mejor aquí, ¿no? De compartir pues, con pacientes fundamentalmente una serie de aspectos que, desde el punto de vista cardíaco, son muy importantes, ya que el lupus tiene una acción muy importante y muy dañina en el corazón. Bueno, en primer lugar, el lupus y su mortalidad, la principal causa es la afectación cardíaca y cardiovascular. Esto se sabe hace ya muchos años. De hecho, en el año 76 ya se estableció como los pacientes con lupus en principio lo que tenían era pues, una mortalidad asociada a la primera fase inflamatoria y luego posteriormente descendía para posteriormente aumentar por eventos cardiovasculares. Antonio, si te quitas la mascarilla, quizás te oigamos mejor. Perfecto, muy bien. Así mucho mejor, ¿no? Y estarás más cómodo. Vale. Sí, mucho más cómodo, así es. Bueno, ¿qué vieron fundamentalmente? Pues se dieron cuenta que precisamente mujeres jóvenes tenían eventos cardiovasculares con edades pues, en torno a 35 o 44 años. Eso hacía que fuese casi 5 veces más que la población general, cosa que es muy rara, que una mujer joven, sin apenas factores de riesgo, pues tenga ese tipo de eventos. ¿Y esto a qué se debía? Pues fundamentalmente a que estos pacientes tienen una mayor aterosclerosis subclínica, es decir, empiezan a desarrollar lesiones en los vasos sanguíneos muy precozmente, pero no dan síntomas. Sucede que luego, posteriormente, en un corto plazo de tiempo, empiezan a aparecer los eventos. Y además esto es muy rápido, a diferencia de la población general. Esa aterosclerosis es muy rápida. Pero bueno, ¿realmente qué es aterosclerosis? Pues bueno, no es ni más ni menos que el depósito de las placas de colesterol y ateroma en las arterias que hacen que el riego sanguíneo vaya disminuyendo de manera progresiva. Es más, esas placas de colesterol, en un momento determinado, pueden llegar a romperse y crear lo que es un trombo. Y entonces se obstruye el flujo sanguíneo totalmente. Por consiguiente, pues tendremos los eventos cardiovasculares. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, pues repasamos. Si es en la cabeza, tenemos un ictus. Si es en el corazón, tenemos un infarto. Si es en las piernas, pues la claudicación intermitente. Empiezo a caminar, me duele mucho la pierna. Y esa aterosclerosis afecta a los grandes vasos, fundamentalmente a la arteria aorta, puede producir aneurismas. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que hace que tengamos aterosclerosis, que se afecten los vasos sanguíneos? Pues fundamentalmente los 4 clásicos. El tabaco, el puñetero tabaco, la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. Bien, entonces decimos, bueno, si estos pacientes que tienen lupus y tienen más aterosclerosis, ¿será porque tienen más factores de riesgo que la población general? Bien, podría ser una buena justificación. Lo que pasa en los estudios epidemiológicos nos dicen que la tasa de factores de riesgo cardiovascular en la gente lúpica, bueno, son un poquito más alta, ¿no? Es cierto que tiene una dislipemia un poco especial, una dislipemia un poco más, es decir, el colesterol alto un poco más aterogénico, favorece más la aterosclerosis.
Es cierto que la diabetes aparece más frecuentemente, sobre todo asociada al tipo de medicamento que empleen, que ustedes ya bien conocen. También la hipertensión arterial. Pero a pesar de todo esto, no justifica que estos pacientes tan precozmente tengan eventos cardiovasculares. ¿A qué se debe? ¿Una maldición? ¿Sería el destino? No sabemos. No. Fundamentalmente se debe a la propia enfermedad. Cuando he dicho al principio, la placa de colesterol es una placa que es de por sí inflamatoria. El proceso por el cual se forma la placa de colesterol, cuando la gente viene a la consulta y me dice, yo tengo aterosclerosis o tengo un infarto, pero no tengo el colesterol alto. No, el motivo no es exclusivamente el colesterol. Es decir, lo que sucede es que los factores de riesgo, el tabaco, la hipertensión, el azúcar, dañan la primera capita que recubre los vasos sanguíneos. Y esa capita, al estar dañada, permite que entren moléculas de colesterol a la pared. Y esas moléculas en esa pared producen inflamación. Y además de eso, si en el lupus tenemos la enfermedad inflamatoria por antonomasia, pues conlleva una serie de aspectos como son procesos inflamatorios, aumento de moléculas de adhesión endotelial, disfunción endotelial, la enfermedad en su fase de actividad produce más aterosclerosis, los propios autoanticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese motivo, además de tener los factores clásicos, también tenemos que el lupus en sí mismo podía considerarse un factor de riesgo cardiovascular directamente. Claro, otro aspecto importante, el tratamiento. Todos los conocéis, los corticoides. Los corticoides aumentan la presión arterial, aumentan la glucemia, producen dislipemia, aumenta el peso. ¿Bien? Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la presión arterial fundamentalmente y producen daño renal. Los inmunosupresores, fundamentalmente la ciclosporina, produce hipertensión arterial. La ciclofosfamida más disfunción del músculo cardíaco, pero bueno. Y los biológicos, la verdad es que los biológicos son prácticamente el nuevo parangón en la enfermedad lúpica. Sí es cierto que tenemos un fármaco todavía bastante antiguo y se usa muy habitualmente. Lo que pasa es que la eficacia puede ser, depende de cada paciente, que es la hidroxicloroquina, la cual tiene un beneficio, tiene efecto antitrombótico y también produce un efecto beneficioso a nivel del perfil lipídico del paciente. Bien, vamos a una cosa. Sabemos que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y queremos medirlo. Nos hace falta, cuando el paciente llega a la consulta, tenemos que saber, oye, este paciente, como además tiene aterosclerosis subclínica, que no vemos, tenemos que catalogarlo, ¿qué riesgo tiene este paciente? Entonces lo que hacemos es eso, tratamos de identificar a los pacientes para saber y tratarlos lo antes posible. Habitualmente lo que dicen las guías es que usemos unas tablas de puntuación, que es la tabla SCORE. ¿Bien? Eso la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea, tiene unas tablas en las cuales te identifica al paciente y te dice en un porcentaje, en una probabilidad, qué riesgo tiene ese paciente de tener un evento cardiovascular en 10 años mortal. ¿De acuerdo? Y de ese modo, como he dicho al principio, podemos tomar decisiones. Si el paciente tiene un alto riesgo, seremos más agresivos a la hora de tratarlo y también de seguir su evolución. ¿Qué sucede? Las tablas SCORE, que son estas, en las cuales lo que hacemos es ver el sexo, si fumas o no fumas, cómo tienes la tensión y cómo tienes el colesterol, establece una puntuación de riesgo. ¿Bien? Estas tablas son europeas y al principio era común, después las diferenciaron, porque hay países que tienen bajo riesgo cardiovascular, como puede ser España, y países que tienen un alto riesgo cardiovascular por cuestiones pues, genéticas, alimenticias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues usando estas tablas, si yo veo una mujer joven, que sea fumadora incluso, que tenga 40 años, y veo que en ese recuadro rojo esa paciente tiene un riesgo muy bajito, pero no es cierto. Lo comenté anteriormente, cuidado, es un paciente con lupus. Si yo veo esta tabla, digo, bueno, no me pasa nada, aunque sea fumadora y tenga la tensión alta, el riesgo bajísimo. Hubo una corrección que dijeron, bueno, en algunas patologías, artritis reumatoide, ese riesgo hay que multiplicarlo por 1,5. Pero bueno, a pesar de eso, nos estamos quedando cortos en catalogar a ese paciente. De tal modo nos estamos equivocando. Probablemente las tablas SCORE, que la mayor parte de la gente usa en la consulta, será una herramienta que nos produce infratratamiento. Y es una herramienta a la cual no nos vale para nada. Probablemente nos hará falta otras tablas diferentes.
¿Cómo hacemos esto? Lo que se propone. Hay que tener en cuenta que al paciente con lupus hay que buscar exhaustivamente lesión de órgano diana, es decir, ver esa aterosclerosis antes de que se manifieste, ¿de acuerdo? Porque ya el paciente pasa a ser un paciente de muy alto riesgo cuando encontramos las placas de colesterol. ¿Qué hacemos para esto? Pues hacemos pruebas. Hacemos ecodoble carotidios, en los cuales vemos las placas directamente localizadas en la carótida. Hacemos ecografías cardíacas para ver cómo se encuentra el corazón y si alguna zona tiene defectos segmentarios que nos sugieran más riesgo sanguíneo en esa zona. Hacemos índice tobillo-brazo, que además ya estáis todos familiarizados con él, en el cual medimos el flujo sanguíneo en el pie y en el brazo y lo comparamos. O incluso podemos recurrir a técnicas como el angioTAC coronario. Mediante un escáner y contraste podemos reconstruir las arterias del corazón y verlas directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces mis conclusiones fundamentalmente hay que tener en cuenta que la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular son causas fundamentales de morir y mortalidad en los pacientes con lupus. La fisiopatología es muy compleja, es decir, el mecanismo por el cual se crean esas placas de ateroma no solamente son factores de riesgo cardiovascular, sino además implica la propia enfermedad. Por ese motivo digo que el lupus es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Él por sí solo ya indica un alto riesgo. La escala de riesgo que usamos habitualmente en la consulta probablemente no son las más adecuadas y probablemente habrá que incluir ya en esas tablas bien marcadores sanguíneos o bien técnicas de imagen para catalogar al paciente con lupus exactamente de riesgo cardiovascular, dado que si no nos enfrentamos a un infratratamiento y, por supuesto, antes de empezar a hablar de fármacos, etcétera, etcétera, vida saludable, hacer ejercicio y, por favor, el puñetero tabaco. Que un paciente con lupus fume, de verdad, es casi el suicidio directamente. ¿Vale? Eso de verdad lo tenéis que tener muy claro. El tema del tabaco con el lupus es una asociación terrible. Las otras partes no podemos controlarla, es decir, aspecto genético, la tensión quizá, la medicación, etcétera, no podemos controlar, pero el tabaco sí. Bien, y cambiando de tercio, esta es la primera parte de la charla, voy a hablar un poco de la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar. Bien. ¿Qué es la hipertensión arterial pulmonar? Pues bueno, es el aumento, ustedes sabrán que a nivel circulatorio tenemos dos circuitos. Un circuito que da sangre al pulmón, vuelve al corazón y esa sangre oxigenada va al resto del sistema circulatorio. Bien, pues existe una afectación a nivel de la circulación que está en los pulmones. De hecho, una de las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar es precisamente las enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus. Lo que sí es cierto, gracias a Dios, es que ese porcentaje de afectación pulmonar en el lupus es bajita. Hay otras enfermedades autoinmunes, como el mixto tejido conjuntivo, etcétera, que tienen tasas más altas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sucede? Debido al proceso inflamatorio de la enfermedad, debido al estado protrombótico de la enfermedad, lo que hacemos es progresivamente se van destruyendo, contrayendo, afectándose los vasos sanguíneos del sistema pulmonar. Eso hace, evidentemente, que a medida que pasa el tiempo, el calibre, es decir, la cantidad de flujo sanguíneo que llega al pulmón es menor o se encuentra mucho más dificultado. Entonces, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y se van destruyendo los vasos sanguíneos del pulmón, eso se va obstruyendo, disminuye el calibre y aumenta mucho la presión en el pulmón. ¿Qué sucede? Que el corazón, la parte derecha del corazón, que es la que bombea sangre al torrente circulatorio, tiene que luchar contra eso. Y eso hace que el corazón llegue a un momento en el cual claudica, se canse y falle. ¿Bien? ¿Cuál es la clínica de la hipertensión pulmonar? O hay que empezar a sospecharla. Claro, muchas veces al principio, cuando uno tiene hipertensión pulmonar, no nota nada. Hace falta que las cifras de hipertensión sean un poquito más altas para que empiecen a manifestarse los síntomas en el paciente, para que se vean. ¿Y qué es lo más común? Pues que me ahogo. Me empiezo a dar y me falta el aire. Ayer subí a la cuesta y me falta el aire. Es la cosa fundamental. Aunque también puede aparecer, pues, o cansancio, me puede aparecer dolor torácico y en fases muy avanzadas incluso perder el conocimiento, tener un síncope. Bien. ¿Qué es lo importante? Diagnosticarla lo más precozmente posible. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bien, obviamente hay técnicas muy antiguas. El electrocardiograma lo que te pone de manifiesto es que debido a esa sobrecarga que tiene el corazón derecho, podemos encontrar hipertrofia ventrículo derecho y lo podemos diagnosticar.
Podemos ver esos eventos trombóticos que se aparecen en el pulmón para ver si hay afectación de esos vasos sanguíneos mediante las gamografías de ventilación-perfusión. Podemos hacer ecografías cardíacas, en las cuales podemos medir indirectamente la presión pulmonar y es un método diagnóstico no agresivo. ¿Bien? Y claro, por último, y muchas veces no queda otro más remedio que hacer un estudio hemodinámico, que es meter un catéter, llegar al pulmón y medir la presión. Y además de eso nos permite hacer otra cosa más, que es testear si algún tipo de fármaco, si se llama un test vasodilatador. Hay fármacos muy sencillitos, como son los calcioantagonistas, en cuyos pacientes, en algunos, no muchos, se benefician de ellos. Y eso lo vemos mediante el estudio hemodinámico. Así que, concluyendo, como digo, los pacientes con lupus también deben ser valorados precozmente con la sospecha de desarrollo de hipertensión pulmonar, más si tienen fenómeno de Raynaud. El Raynaud sabéis lo que es perfectamente. Entonces hay pacientes los cuales tienen ese tipo de vasoespasmo y en esos pacientes que tienen Raynaud la tasa de hipertensión es mucho más alta, precisamente por eso, por esa reactividad del vaso sanguíneo. Cuando tengamos síntomas como disnea, dolor torácico, me falta el aire, me ahogo, etcétera, etcétera, pues oye, nos tiene que hacer sospechar, cuidado, vamos a ver si hay hipertensión pulmonar. Y lo que sí es cierto y sí abogo es que el manejo de estos pacientes con hipertensión pulmonar es muy importante que lo realicen en unidades muy especializadas de hipertensión pulmonar. En algunos grupos de trabajo lo llevan los cardiólogos, otros los neumólogos, los reumatólogos, etcétera, etcétera. Muy bien, y yo con esto os dejo. ¿Vale?